Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Hoy es un programa especial, les recomiendo que se queden porque es un tema que les afecta a todos o que por lo menos a todos nos toca de cerca. Vamos a hablar de la seguridad vial, de la situación de las carreteras en Lanzarote, del papel que tienen también los ciclistas dentro de la isla, porque como saben, Lanzarote es una isla turística que recibe al año más de 355.000 personas que vienen única y exclusivamente a disfrutar del ciclismo. También abordaremos los temas de futuro, las futuras inversiones para una isla de Lanzarote que en los últimos años ha visto cómo prácticamente no se ha inyectado dinero para mejorar en cuanto a seguridad vial y en cuanto a carreteras. Y también contaremos con una entrevista muy especial con una persona que nos ilustrará y nos explicará cuáles son los motivos de los accidentes y qué podemos hacer para precisamente evitar todos estos contratiempos en el coche. Hoy en Objetivo Lanzarote, las carreteras y la seguridad vial. Las carreteras de Lanzarote siempre han presentado una doble cara: la necesidad de mejorar las infraestructuras viarias para hacer más competitiva turística y económicamente a nuestra isla, además de la comodidad que presta a los residentes, y luego un sentimiento de una parte de la población que ve en el incremento de carreteras un camino sin retorno a la sostenibilidad de la isla. Lanzarote cuenta con una modesta red de carreteras, por no contar, no se cuenta ni con una autopista en condiciones. Solo la circunvalación, la denominada Lanzarote 3 o LZ3, tiene rango de autovía. Esto contrasta con islas no capitalinas como La Palma, Fuerteventura, que ven con buenos ojos las inversiones en este tipo de infraestructura y que suman más kilómetros de vías rápidas o simplemente carreteras más modernas. Lo que nadie duda es que Lanzarote tiene carreteras en muy mal estado, puntos negros en toda regla, donde se suceden accidentes de más o menos gravedad continuamente y donde no se ven mejoras. Carreteras en el centro de la isla que son verdaderos empedrados, o luego espacios como la rotonda de entrada a Recife, infraestructuras impropias para la entrada y salida de la tercera capital del archipiélago. Otra de las paradojas que se da es que precisamente en Lanzarote es donde se está viviendo una fiebre por rodar en bicicletas por nuestras vías. Algunas de ellas, como las de la Jeria o los Hervideros, son habitualmente utilizadas en campañas publicitarias por el contraste de los escenarios naturales con las líneas marcadas por sinuoso asfalto. Este hecho ha desembocado en que Lanzarote se haya especializado en un turismo deportivo, donde disciplinas como el triatlón o las competiciones ciclistas se han convertido en una práctica súper demandada. Incluso es el lugar elegido por equipos profesionales para hacer sus preparaciones, sobre todo en periodos invernales. Desde Lanzarote se demanda al gobierno de Canarias y al Estado mayores inversiones que permitan mejorar la red viaria obsoleta y además crear nuevas, como puede ser la duplicación de la carretera de circunvalación de Puerto del Carmen, que ya cuenta con ficha financiera, y sobre todo lograr que el famoso eje norte-sur de Lanzarote, de Orso a la Playa Blanca, tuvieran carreteras duplicadas en cada sentido. Hoy, en Objetivo Lanzarote, hablamos sobre la realidad de nuestra isla y sus carreteras. Y después del vídeo que nos han mostrado nuestros compañeros de Lanzarote Televisión, del informativo de Lanzarote Televisión, vamos a comenzar con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, en este caso el popular Jacobo Medina, que entre otras cosas afirma que en los próximos años se invertirán en Lanzarote más de 60 millones de euros. Culminado ese plan de reconstrucción de la economía insular a través de la obra pública. En los próximos meses, en el próximo año, vamos a movilizar más de 60 millones de euros en obra pública en la isla de Lanzarote, vinculado a los fondos de desarrollo de Canarias, vinculados a los fondos FEDER, más conocido como EDUCI Lanzarote. También movilizamos millones de euros en plan de cooperación municipal y, cómo no, los fondos Next Generation, a los que también el Cabildo ahora sí se va a poder acoger para impulsar la economía insular a través de la obra pública en la isla de Lanzarote. Y también contaremos en este Objetivo Lanzarote con un testimonio muy valioso, con el de Pedro Hernández, que es profesor de la Escuela de Turismo de Lanzarote, la Universidad de Lanzarote, y también activista. Nos va a dar una visión de la movilidad, de las particularidades de Lanzarote y sobre todo de las infraestructuras que se encuentran en nuestra isla. No, hay que entender lo siguiente, que el turismo es una actividad de movilidad. Un turista es un ciudadano en movimiento. Usted o yo, cuando nos movemos por el mundo, es porque vamos a ver sitios. Y en un espacio insular como Lanzarote, los turistas se van a mover. Pero es que aquí tenemos la singularidad extraordinaria, que la isla no es tipo Bantustán como el sur de Gran Canaria o el sur de Tenerife, donde los turistas apenas se mueven de los lugares a los que vienen de vacaciones, sino que en Lanzarote los elementos icónicos motivacionales de la visita turística están extendidos por toda la isla. Y dentro de este programa dedicado a la movilidad, a la seguridad vial y a las infraestructuras, a las carreteras, quisimos conocer por parte del Consorcio de Seguridad y Emergencias, en este caso a través del sargento del Cuerpo de Bomberos de Lanzarote, Domingo Crespo, cuáles son los puntos negros y los viales, las carreteras, donde se producen más accidentes.
La isla de Lanzarote, por nuestras estadísticas de servicios en accidentes de tráfico, una vía que tiene bastantes accidentes, en este caso es la LZ3, conocida como circunvalación. La verdad que es una vía que nos hace movilizarnos bastante por accidentes de tráfico. Otra vía que también vemos que tenemos bastante incidencia es en Playa Blanca, lo que es las proximidades de Playa Blanca y la vía de 2 carriles por la parte alta de Playa Blanca, que no sabemos qué pasa ahí, creemos que igual un poquito de exceso de velocidad nos causa bastante activación de intervenciones ahí. Luego ya la carretera de la LZ20, carretera de San Bartolomé a Arrecife, también es una carretera que nos causa bastantes intervenciones a lo largo del año. Y en particular, Domingo Crespo nos especifica una carretera donde se producen especialmente los accidentes más graves. En la carretera del norte, la LZ1, lo que es el tramo de Taiche hasta Órsola o pasando Punta Mujeres por ahí. Esa es una zona en la que los accidentes que hay ahí, la mayoría son bastante graves. Le devolvemos la palabra a Jacobo Medina, que habla de maltrato en los últimos años para la isla de Lanzarote en comparación con otras islas donde se ha invertido mucho más dinero. Considera que para dejar la isla como se merece habría que invertir 100 millones de euros. Hace falta más de 100 millones de euros en carreteras, que es un déficit que llevamos arrastrando durante muchísimo tiempo, que ese dinero muy probablemente se ha ido a islas como Tenerife, Gran Canaria, La Palma o incluso la isla hermana de Fuerteventura, y mientras tanto, mientras se ejecutaba obra importante, anillos en Tenerife, soterramientos, túneles en diferentes islas, en la isla de Lanzarote solo se gastaron 3.000 euros en una intervención muy menor. Y un dato positivo es que en la isla de Lanzarote, pese a que se producen muchas salidas de vía, la mortalidad ha bajado considerablemente. La verdad que por suerte la mortalidad ha bajado en los accidentes que estamos teniendo en Lanzarote, pero sí tenemos muchas salidas de vía, tenemos bastantes salidas de vía, incluso en vías en las que no son tan transitadas, en horas que no son muy transitadas. Creemos que se ha debido a despistes. Sabemos todos que el teléfono está muy presente ahora mismo en nuestro día a día, y en la conducción no se escapa que se hace bastante uso de él. Y desde la Consejería de Obras Públicas nos relatan, nos cuentan cuáles serán las próximas acometidas que se vayan a llevar a cabo. Con esa rotonda aérea de más de 18 millones de euros que se encuentra en estos momentos en exposición pública. Hablamos de la LZ1 Guatiza-Órsola, con una inversión de más de 25 millones de euros que mejorará la conectividad entre Taballesco y Arrieta, entre el pueblo de Ye y Punta Mujeres. También nos han solicitado una rotonda que mejore la conectividad con el pueblo marinero de Punta Mujeres, pero también una rotonda que mejorará la conectividad entre la Cueva de los Verdes y Jameo del Agua. Otra de las peticiones, el soterramiento de la LZ20, que es la carretera que va desde Arrecife hacia San Bartolomé, con una inversión de 45 millones de euros. También hemos solicitado la duplicación de la carretera LZ40, que es la carretera que va desde Indelaza hasta El Toro, que se encuentra en estos momentos en un procedimiento ordinario previo a impacto medioambiental. Y también solicitado al Gobierno de Canarias la duplicación de la carretera Yaiza-Playa Blanca. Sin embargo, Pedro Hernández no está muy de acuerdo y considera que el territorio hay que cuidarlo y que no hace falta más carreteras. Estamos en una época de la historia humana en el planeta de que no hay que consumir ni un metro cuadrado más de territorio. Esa es una máxima que hay que aplicar tanto en los planificadores como en los decisores políticos. Primera cuestión esa. Y la segunda cuestión, hay que aplicar soluciones que se han adaptado a otro lado, ¿no? ¿Por qué no se soterra el tramo y además se hace un espacio urbano muy agradable, el tramo de Arrecife-Playa Honda? ¿Por qué? ¿Por un problema de 10 millones de euros más? ¿Por qué eso no se hace? ¿Por qué no se soterra también el tramo que atraviesa Tía? ¿Por qué no se atienden los niveles de peligrosidad tremendos que están pasando en los pueblos con las travesías? Se reduce la velocidad y se hace compatible. Pero claro, eso hay que trabajar con otra mentalidad y con otra perspectiva y con otra solidaridad, que yo creo que estamos difíciles, pero hay que hablar seriamente con esto, con los responsables técnicos, los responsables políticos, de cuál es el futuro que quieren depararle a la isla. Si el futuro es seguir con la misma dinámica como si esto fuera un continente, de seguir aumentando las carreteras, de seguir asfaltando más, de seguir destruyendo territorio, de seguir fraccionando el territorio. Hay que atender a los valores del territorio, a los ecosistemas.
Y enlazamos con un tema también muy importante y trascendente en la isla de Lanzarote, que es las bicicletas y la situación de los ciclistas. Por eso nos hemos dirigido hasta el Club La Santa y hemos hablado con Fabio Cabrera, que nos comenta la importancia y la relevancia que tiene este tipo de turismo para la isla de Lanzarote, para poder luego decidir, o por lo menos opinar, si Lanzarote, si la isla está preparada para recibir este turismo deportivo que se vende y si ahora mismo las carreteras son aptas y sobre todo seguras para los ciclistas. En cuanto a la clientela y turismo deportivo que tenemos en Club La Santa, es alrededor de 500.000, en torno a esos 500.000 de turistas que nos vienen y se nos hospedan en el hotel anualmente. Podemos decir que hasta un 70% practican ciclismo, por lo cual dentro del turista ciclista que tenemos simplemente y directamente por Club La Santa podemos hablar de unos 350.000 ciclistas. Y en esta misma línea, Héctor Fernández, desde la SPEL, desde esa rama turística de la isla de Lanzarote más dedicada al deporte, nos habla de cómo se ha posicionado precisamente la isla en Europa, precisamente por el deporte. Hemos creado una marca para posicionarnos mejor como en Europa, como la marca European Sport Destination, que nos está ayudando, repito, a penetrar mejor en los mercados turísticos con nuestra propuesta de turismo deportivo, que creo que está dando resultados. Ya en la actualidad, 1 de cada 4 turistas que visitan la isla vienen con la motivación de practicar algún tipo de actividad deportiva, o bien a nivel amateur o a nivel más profesional, la bicicleta particularmente, y el mundo del triatlón, porque el triatlón Vulcano fue de los más antiguos de España, que se celebraba un triatlón olímpico a principios de mayo. Ese triatlón tuvo una gran notoriedad hace muchísimos años, cuando apenas se hablaba de triatlón en España, y a posteriori surgió el Ironman, que todo el mundo conoce. Eso ha dado a la isla un gran prestigio en el ámbito del triatlón. Sin embargo, de nuevo, Pedro Hernández no está muy de acuerdo. Considera que la isla de Lanzarote es un peligro para los ciclistas y que no está condicionada para ello. Nos gustaría movernos en bicicleta porque tenemos las condiciones ideales, podamos movernos en bicicleta. La isla no está acondicionada y es una situación extremadamente peligrosa. Y si a todo esto no se le regula, ¿cómo? Bajando la necesidad de utilizar el coche, un transporte colectivo que esté en condiciones, facilitar otro tipo de movilidades, porque tenemos una isla con una orografía excepcional, porque no se facilita las nuevas modelos de movilidad como el patinete o la bicicleta. Fabio Cabrera además asegura que los ciclistas se mueven por toda la isla, con lo cual no podríamos definirlo en un espacio concreto del territorio. Particularmente nuestros clientes se mueven por toda la isla, tenemos mapas que hacen alusión a toda y la práctica del ciclismo y las carreteras que nos unen a todos los municipios en la isla de Lanzarote, y nuestro cliente está en este caso en relacionamiento constantemente con los 7 municipios de la isla, y al final es un cliente que no tiene en sí un punto más allá en común que Club La Santa. Y para concluir, antes de la entrevista con esta batería de totales, vamos a escuchar también algo de actualidad, y es, como saben, Lanzarote será sede de una vuelta ciclista el próximo 2024 con todos los ingredientes y con todos los alicientes que les hemos comentado. Ahora, una prueba ciclista como si abra en el año 2024 siempre ha sido un paraíso para practicar deporte a todos los niveles, por la orografía, por la climatología, por las carreteras que tenemos con poco tráfico, y eso también ha tenido un gran predicamento en la isla, ambas disciplinas. Pues continuamos en Objetivo Lanzarote. Seguimos hablando de seguridad vial, de carreteras, de infraestructuras y de todos esos contratiempos que acechan cuando, sobre todo, perdemos un poco la concentración. Hemos analizado las causas aquí en Lanzarote, los puntos negros, o por lo menos donde se producen más accidentes, y ahora queremos darle una visión algo más general, algo más amplia de por qué ocurren estos siniestros y qué repercusión pueden tener para las personas, porque en cierta manera todos pensamos que no nos puede tocar, y lo cierto es que de vez en cuando ocurre, y además, si tenemos en cuenta cuáles pueden ser los motivos, siempre, si ponemos atención, podemos ahorrarnos algún disgusto de cara al futuro. Está con nosotros en el día de hoy Marco Goyos, que nos atiende desde Aesleme y nos va a hablar precisamente de las distracciones, de qué peligros uno puede tener en carretera. Así que le doy la bienvenida y le agradezco mucho que entre con nosotros por Skype. A Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por atendernos vía telemática, vía Skype.
En primer lugar, para que la gente también te conozca un poco, hace poco nosotros estuvimos, de hecho, en la radio, estuviste aquí en Lanzarote, estuvimos charlando sobre los problemas que puede conllevar la falta de distracción, mirar el móvil. Además, tú misma has formado esta organización, esta asociación, porque tú en tus propias carnes sufriste un accidente hace ya bastantes años y a causa de ese accidente perdiste la movilidad en las piernas. Coméntanos un poquito, bueno, lo primero, tu experiencia, porque yo escuché también declaraciones tuyas que uno nunca piensa que le puede tocar, ¿no? Sí, la verdad es que aquí tenemos una clave y es que todos pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Y esto es lo primero que tenemos que cambiar, porque un siniestro de tráfico lo podemos tener cualquiera. Las causas no han cambiado. En los 33 años que lleva SLEME, la distracción sigue siendo la primera causa. 1 de cada 3 siniestros viales lo son por distracción. Quizá haya cambiado el que hayamos metido la tecnología en el coche y las distracciones ahora mismo sean otras. Yo siempre digo que la distracción me produjo mi accidente, que el cinturón de seguridad me salvó la vida y que el reposacabezas me produjo la tetraplegia. Yo ya era psicóloga y decidí después del accidente pues dedicar mi vida primero a ayudar a personas que habían tenido el accidente y luego algo que consideraba mucho más importante, que era a prevenir siniestros viales a través de la educación, la sensibilización, bueno, pues creando un equipo que, aunque empezara sola, pues ahora tengo un equipo de 200 personas en toda España, incluido Canarias, que van a diario pues, a colegios, a institutos, universidades, centros de mayores, empresas, a cualquier colectivo, intentándoles dar a conocer cuáles son los riesgos de la movilidad, cómo pueden prevenirlos, qué hacer o qué no hacer después de un siniestro, cómo llamar y qué hacer para ayudar hasta que llegan los servicios de emergencia y sobre todo que entiendan cómo cambia la vida después de ese siniestro, ¿no? Es muy importante que ellos entiendan que si no llevas el cinturón, que como sabes casi el 25% de los fallecidos no lo lleva año tras año, de los fallecidos, y eso supone salir disparado del coche y por tanto las posibilidades de fallecimiento son muy grandes. En el caso del reposacabezas, pues si le llevas en el cuello tienes más posibilidades de una tetraplegia o si sales disparado o tienes un impacto, pues la posible lesión medular en la espalda pues siempre es una de las posibilidades más importantes. No ha cambiado mucho la fotografía, o sea, estamos siempre en distracciones, alcohol y velocidad como causas fundamentales. Y comentábamos, o muchas veces pensamos que puede ser fruto de la mala suerte, ¿no?, el tener ese accidente, pero tiene muchas veces una connotación de falta de concentración. No sé si las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, incluso los GPS que ya están incorporados en los coches, en muchos de los coches de última generación, son un foco todavía más potente de distracción, o esto no ha perjudicado en exceso, o la tecnología no ha empeorado las cosas. Todo lo que entra en el coche tiende a distraernos. Antes no teníamos móvil en el coche, hasta el móvil con manos libre multiplica pues por más de 4 el riesgo de poder sufrir un siniestro de tráfico. Por lo tanto, no creamos que porque tengamos el móvil ahí conectado tenemos menos riesgo, porque al final nos concentramos en la conversación. Sí es cierto que aparte de las distracciones de toda la vida, hay que añadir unas que son mucho más difíciles de controlar. Y hace poco que estuve en una jornada de distracciones, quise hacer la llamada de atención, que son las distracciones de nuestra cabeza. Cuando nos montamos en un coche, nos montamos con prisas para llegar al trabajo, con prisas para volver a casa, con prisas para llegar al lugar de vacaciones. Eso hace que muchas veces nuestra cabeza no la desconectemos, porque es muy difícil. Hay que hacer cursos de atención plena para ser capaces de, mediante respiraciones y ejercicios de concentración, ser capaces de, cuando conducimos, conducir. ¿A qué me refiero a esto? Pues que ahora mismo hay problemas sociales, laborales. He podido tener una discusión con mi jefe, con mi mujer, un problema con mi hijo, he podido quedar en el paro, resulta que llego tarde a buscar a mis hijos,
o que tengo que hacer la lista de la compra, y todo eso, la cabeza, ese ronroneo, sigue pensando en ello mientras conduce y no se da cuenta que es una fuente de distracción y que al final llega al destino sin saber ni cómo ha llegado. Entonces tenemos que prestar mucha atención al tema de las distracciones, digamos, más de nuestra cabeza por todos los problemas que podemos tener personales o que sociales, o en esta época que tenemos de guerras y de tantas desgracias, pues es muy difícil mantener la calma en determinados momentos tan importantes como la conducción. Mar, y desde Asleme, que supongo que estará en contacto con gente que haya sufrido este tipo de accidentes y que, bueno, supongo que habrá diferentes grados en función de la lesión sufrida, pero hablando de una tetraplegia o gente a la que le cambia la vida o que bueno, de repente se levanta de la cama después del accidente y no puede mover las piernas, por ejemplo, ¿no? Y acaba en una silla de ruedas toda su vida, ¿cómo es ese proceso? Bueno, tú en primera persona lo viviste hace ya muchos años y supongo que están en contacto con ese tipo de víctimas, ¿no? de accidentes de tráfico. ¿Cómo es esos primeros meses de la vida de estas personas? ¿Necesitan mucho apoyo psicológico, mucho arrope? Sí. ¿Es complicado? A ver, al principio hay una fase de shock que no crees lo que te ha pasado, quieres estar con tu familia, no sabes cuál es la consecuencia del accidente, si vas a morir. Poco a poco te das cuenta de lo que ha pasado y entrarías en una fase de negación. Esto no me ha podido pasar a mí. Luego pasaríamos a una de protesta, porque me ha pasado esto a mí. Y luego pasaríamos a una fase de tristeza o depresión más o menos crónica, que es muy importante la labor del psicólogo, hasta llegar a los 2 o 3 años a ser capaces de afrontar lo que nos ha pasado y vivirlo con lo que tenemos y no con lo que nos falta. Es decir, aceptar que tenemos una segunda vida, que es distinta, que hay cosas que no vamos a poder volver a hacer, que otras haremos de otra manera, pero que tenemos esa segunda oportunidad e intentar salir adelante. Es cierto que cuanto más joven es la persona, más fácil es retomar la vida para seguir viviéndola. Y bueno, pues yo te puedo decir que en el equipo de 200 personas de Asleme, 100 son lesionados graves de tráfico, que en vez de quedarse en casa han decidido pues formarse en educación y en seguridad vial, contar lo que les ha pasado, contar por qué les ha pasado, contar cómo se puede evitar, para que esos 5 millones de personas a los que hemos llegado, pues haber contribuido de alguna manera a que de los 9.500 muertos que había en 1989 cuando se fundó Asleme, pues llegamos a una cifra de 1.746, que siguen siendo muchos, pero muchos menos que cuando empezamos. A día de hoy, ya la última más, no le va a robar mucho más tiempo, a día de hoy considera que con todas estas campañas también fomentadas desde la administración pública, la gente está más concienciada de la peligrosidad que tiene coger un coche, aunque sea un trayecto corto, aunque sea a poca velocidad, pero la gente conduce de manera consciente y de manera, vamos a decir, más responsable, o tienen detectado que todavía, quizá igual por comunidades autónomas, hay mucho trabajo por hacer. Mira, yo te haría hincapié en 2 cosas por las fechas en las que estamos hablando. Una es el tema, estamos en semana Black Friday y eso supone que las furgonetas que tienen digamos una antigüedad de más de 14 años, que es la antigüedad media del vehículo del parque automovilístico en España, ahora van a hacer un montón de trayectos de manera muy rápida, porque sus rutas van a tener que ser llegar cuanto antes, porque esto es una carrera por una sociedad de prisas en la que vivimos. Por lo tanto, mi primera llamada de atención es que si podemos ir caminando a las tiendas y que tengamos cercanos a nosotros, estaremos haciendo una movilidad segura, sostenible, saludable y ayudando al pequeño comercio y evitando esos traslados de las furgonetas. Y luego, de cara a la Navidad, lo de siempre, el alcohol, que son fechas de celebración, con familia, con amigos, y que tengamos muy claro dejar el coche en casa, volver juntos o con otros amigos en cualquier transporte público, en un taxi, en un vehículo, me da igual que sea un Cabify, por no decir marcas, que un Uber, bueno, da igual, cualquier medio de transporte, si queremos disfrutar podemos hacerlo, pero ni conduzcamos después, ni dejemos que un amigo que ha bebido conduzca después. Yo creo que, dado el Black Friday y la proximidad a las fiestas, es muy importante que hagamos hincapié en el alcohol y en las distracciones que los propios repartidores
incluidos los de patinetes y bicicletas, que están pendientes de la ruta y se están distrayendo todo el rato de la vía. Pues ya lo han escuchado, cuidado con el alcohol, sobre todo en estas fechas, también hay que ser responsable a la hora de conducir y estar concentrados, es importante para precisamente evitar estos pequeños accidentes que en alguna ocasión pues tienen pues un final trágico o complejo para la víctima. Mar Cogollos, Mar, muchísimas gracias por atendernos en este Objetivo Lanzarote y darnos unas pinceladas, ¿no?, de tus conocimientos sobre este tema. Un placer y espero que esto sirva y que concienciemos entre todos, y gracias a tu programa, a muchos lanzaroteños, no sé cómo se dice, o muchos, para que tengan unas fiestas felices, tengan un año bueno y no tengan ningún siniestro vial. Pues con el testimonio de Mar Cogollos llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Les hemos intentado aportar datos y también opinión para que ahora ustedes en sus casas saquen sus propias conclusiones. Volveremos aquí en Objetivo Lanzarote con más temas de actualidad, con más temas de profundidad. Buenas noches.